Esto no es una entrevista, con Sara Vendrés. La primera vez que vi a mi invitada sobre las tablas, la persona que hoy me acompaña, yo no sé si ella se acordará, pero fue con la obra Out Time en el Teatro Central de Sevilla. ¡Ay, Sevilla! En el Teatro Central de Sevilla. Ahí me enamoré directamente de esa función, te descubrí personalmente y me encantó. Y luego he tenido la suerte de que te volví a ver también con el jurado y que en otros proyectos que ojalá en algún momento salgan, he tenido la suerte de poder contar contigo, has estado ahí apoyando. Por eso también me hace mucha ilusión que vuelvas, que nos veamos por fin ya sin pantallas. Luz Valdenebro, muchísimas gracias por tu visita y bienvenida. Gracias a ti por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. No sé si he dicho muy bien porque me ha salido así, del tirón, o porque realmente esté bien. Es un día así un poco raro, pero bueno, estoy trabajando en ello. ¿Sí? Sí. ¿En el bien o en el bien? ¿En el cómo estamos? En el bien. Vale. Sí, en el bien. En el estar presente en el bien. Eso estábamos hablando antes, porque es verdad que muchas veces tendemos, yo siempre me gusta preguntaros cómo estáis, pero es verdad que muchas veces tendemos a eso, a cómo estás, bien, pero realmente es cómo estamos. O sea que a veces, como muchas veces también, a quien nos hace la pregunta nos da como miedo, claro, la respuesta. Decir, bueno, a ver cómo le cuento si estoy bien o no estoy bien, o me muestro. Sí, bueno, es que pasa eso, ¿no? Fíjate, yo bueno, te lo digo porque acabo de pasar como un momento de... A mí me gustaría decir que ha sido una depresión leve, porque no me quiero creer que haya sido muy bestia, aunque para mí haya sido muy bestia. He tenido un proceso de unos meses que nunca me había encontrado así, nunca había vivido en persona lo que era encontrarse mal, a todos los niveles, y no saber por qué y no saber controlarlo. Entonces justo ahora estoy en ese momento en el que se ha terminado el tratamiento, por así decirlo. Bueno, por así decirlo, no, el tratamiento, sí. O sea, médico, punto. Y como ha sido como soltar las muletas, típico, me he roto una pierna, me he recuperado y ahora llevo un tiempo andando con muletas, que fue muy difícil al principio, luego me he acostumbrado a ellas y ahora las he tenido que tirar. Entonces ahora, claro, caminas y pierdes un poco el equilibrio, tal, y vuelven los fantasmas un poco, pero sí es verdad que haciendo un buen proceso y estando acompañado en ese proceso, tienes herramientas, las tienes y empiezas a ponerlas en práctica. No es fácil, o sea, es que al final es eso, no es fácil. Sabes lo que hay y lo que has aprendido es bueno, sé que puedo volver a pedir ayuda si la necesito, entonces, en fin, voy a probar cómo me va a partir de ahora. Y por eso te he dicho bien, bueno, no sé, porque es esa cosa de la inercia de ¿cómo estás? Bien. Sí. Y de repente, el otro día me dijo una amiga que recordaba cuando me preguntó por primera vez, ¿cómo estás? Y le dije, mal. Y dijo, nunca te he oído decir eso. Y me chocó, porque yo creo que ni siquiera lo pensé al decirlo, sino que salió solo. Entonces dije, nena, habrá que echarle un vistazo a esto. Pues mira, voy a saltarme el protocolo habitual que tengo para los episodios, luego lo retomamos. Vale. Pero como tú me has abierto tu corazón, yo te abro el mío. Y es verdad, a mí me diagnosticaron depresión Mi madre falleció en el 2016. Ajá. Y lo a mí me siento mucho. No, muchas gracias. Siempre la nombro mucho aquí porque siempre está como muy presente. Aquí con nosotras. Y yo recuerdo que a mí me pasaba lo mismo. Yo al principio era como... tiras, ¿no? Vas con el automático, Pasé por una psicóloga, pasé por un nutricionista, pasé por muchas cosas. Y recuerdo y siempre lo cuento porque se me quedó grabado, igual que lo de tu amiga, que le dijiste mal. Yo me acuerdo que encontré a la que hoy es mi psicóloga, en todos estos años ya no me ha soltado nunca, y ella me preguntó, ¿cómo estás, Sara? Después de haber tenido ya un tratamiento con una psicóloga que sinceramente no habíamos conectado, porque creo que es muy importante a la hora de la psicología. Es muy difícil encontrarlo. Pues yo recuerdo que mi psicóloga me dijo, ¿cómo estás? Y yo le dije, como un tronco que baja por el río. Joder. Y ella, simplemente con esa frase, me dijo, Sara, tienes depresión.
Y yo hasta entonces llevaba como 1 año y pico, ya te digo, como, pues eso, con el automático, como vas, no lo quieres ver, o ves como cosas tuyas, pero ¿cómo estás? Bien. Yo iba siguiendo a trabajar, me independicé de mi casa, y no fue hasta que me dijo mi psicóloga eso cuando dije, hostia, me daba como mucho peso esa palabra, pero estuve muy bien acompañada, ella nunca me soltó de la mano. Sigo teniendo esos momentos a veces de que cuando me veo como más perdida o como, bueno, pues me vuelvo a tener miedo a esa sensación que tenía de antaño, por lo que tú dices, ¿no? Como un deportista que sale a la pista y dice, a ver si me voy a torcer el tobillo otra vez. El miedo que queda ahí, sí. Pero hay que tirar, claro, miedo vamos a tener siempre, o sea, miedos más pequeños y miedos más grandes, pero siempre van a estar ahí. Ya, no sé, a mí me gusta llamarles ya más que miedo, es que a mí la palabra miedo no me gusta. Antes la compartió, a ver si te sirve, antes la compartió con Almagro. Mi psicóloga le dice garrapatas. ¿Puede ser? Pues mira, garrapatas, pero yo le digo dudas. O sea, quiero decir, tienes dudas, tienes... Incertidumbre, ¿no? Sí, cosas que se te atraviesan ahí, pero que ya está. O sea, que hay que pasarla. Y sobre todo, lo más importante, yo creo que bueno, que hay que hablarla. O sea, afortunadamente creo que ahora mismo estamos en un momento en el que, y sobre todo las mujeres, en el que hablamos mucho entre nosotras, nos contamos muchas cosas, abrimos muchos melones entre nosotras. Tenemos un melonar aquí hermosísimo. Y bueno, te va resonando. Y el otro día, fíjate, hablando con una amiga mía también, así mucho más joven que yo, mucho más joven que yo, de repente me preguntó por la menopausia. Y dije, wow. Porque, claro, de repente fue, bueno, a ti, espera, no corras. Pero por otro lado dije, qué bien. Porque eso de no corra es lo que siempre... Bueno, no hemos hablado de eso, de un montón de cosas que teníamos que haber hablado antes para estar preparadas, para saber a quién teníamos que acudir, para saber cómo te sentías, cómo no te sentías. O sea, nosotros hemos hecho un avance muy grande con respecto a nuestras madres, pero está muy bien que ahora chicas mucho más jóvenes que bueno, iba a decir que nosotras, seguro que tú eres mucho más joven que yo, pero como esa cosa de decir que bien que se interesen por esto y que vayan poniendo ya pues bueno, que vayan construyendo, ¿sabes? Poniendo bien los ladrillitos para que cuando les llegue ese momento estén mucho más preparadas de lo que he estado yo, ¿no? Sí, que antes era como un tema más tabú, igual que cosas que no se cuentan del embarazo, cosas que no se cuentan... Claro, pero fíjate, yo creo que nosotros nunca lo hemos visto como tema tabú. Lo han visto los tíos como tema tabú. Sí. Los hombres. Las mujeres no lo han visto como tema tabú, lo han visto como algo de lo que no hablamos porque es un coñazo. No hablamos porque nos han metido eso en la cabeza. Porque yo creo que cuando algo es tabú quieres hablar de eso. O sea, el tabú y las cosas estas como que atraen, ¿no? Vale. Claro, no. Y esto era como erradicado absolutamente. Era algo feo, sucio, tal, no sé qué. Puede ser un poco, me acaba de venir, no sé si tiene relación un poco con lo que estoy diciendo, pero puede ser que como cuando éramos más jóvenes, que es verdad que yo recuerdo que cuando a mí me bajó la menstruación, cuando era verano como que tenías como mucho pudor de decirlo sobre todo a tus amigos, y era como, no, que no me puedo bañar, que... Bueno, no como lo de Verano Azul, que iba ella como una virgen por la playa. Eso no. Quería el viento la toque, porque la había bajado la regla, y dice, me cago en la leche, que le den tampa a chavala. Sí, pero era como que... Sí, era una cosa de ya la virgen al velo, aquí en lo alto, y nos poníamos nosotros también como muy... Sí, era como, joder, bueno, no pasa nada. Bueno, sí, a mí es que me pasó en una huelga general, sola en casa, me tuve que ir a la farmacia a comprarme unos tampas, leerme cómo iba aquello y ponerme uno. Y no atinaba, era horroroso. Hasta que llegó mi madre y yo decía, ay, por Dios. Y me tocó sola en mi casa todo el día. O sea que, bueno, mira. Mira. Pues, de otra forma. Poco a poco. Ahora iremos abriendo melones, iremos hablando. Como nunca has venido al podcast, quiero también tener el ritual que hago con todos los invitados con ustedes, que es el de que yo siempre les cuento y os cuento que a mí me gustan mucho los superhéroes. A mí también. ¿Sí? ¿Marvel, DC o yo, a ver, fíjate, me gustan mucho, pero no tengo ni puñetera idea y me da igual si son de Marvel, si son de DC. A mí me gusta siempre mucho Superman. Ah, mira. Porque desde chica. ¿De dónde es este señor? DC. Porque este hombre me lo sabía de memoria, pero pues sobre todo porque yo también era muy fan del Lex Luthor.
y de la señorita Tessmaker. O sea, me encantaba. Esas películas antiguas de Superman me fascinaban, y porque es el único superhéroe, creo, si me equivoco me lo dice, que es superhéroe de verdad, pero que quiere ser humano. Todos los demás son humanos que se han convertido en superhéroes por alguna razón. Claro, yo ahí ando como un poco perdida porque al final, bueno, claro, él es superhéroe porque viene de otro planeta. Pero tampoco me quiero meter aquí, se me va a venir no lo alguien. sé, pero yo siempre he pensado eso, porque los demás o le pica una araña o el no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Thor es el dios. Claro, pero esos son dioses. Claro. Y viven en su sitio. Ellos no son superhéroes, son dioses, y vienen aquí. Pero Superman me provocaba mucha ternura por eso, porque él quería ser humano, le gustan los humanos. En vez de decir quiero tener poderes para no sé qué, no sé cuánto, él lo que quería era ser humano. Había algo en el humano que le parecía bonito, cosa que no estaría mal que encontráramos nosotros también para que... Un poco de Superman. Sí. Pues sí. Pues yo te iba a dar, claro, Superman volaba, pero yo el poder que te iba a dar era el de la teletransportación. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Pues te lo regalo para que esta conversación, que aunque estamos aquí súper cómodas, en Plato 24, nos vayamos a tener esta conversación al sitio del mundo. Podemos crearlo, y te digo, hay invitados que hemos conformado, nos hemos ido al Gran Cañón, hemos estado en Cádiz, hemos estado en muchos sitios. O un sitio que tú no quieras, o sea, que tú quieras ir y no hayas podido estar. Digo que no quiera porque... En plan castigo. Perdón. En plan castigo no. Uno que tú quieras, uno que no hayas visitado nunca pero te apetezca, o tu refugio de paz, de decir, pues mira, yo aquí en esta playa con los pies metidos en el agua, yo me siento tranquila y vamos a conversar aquí. Hombre, yo agua tengo que tener siempre. O sea, si es un sitio que me guste, tiene que tener agua siempre. Vale. Y mira, y especialmente ahora me gustaría estar en México. Vale. En algún lugar de México. Estamos esta temporada súper internacional, ¿eh? Está en el Gran Cañón, en México. No, digo porque como estamos un poco en época de muertos, pues algo que tengo pendiente. Vale. Pues nos vamos a México, yo nunca he estado, así que... A Oaxaca, exactamente. A Oaxaca, vale. Nos ponemos aquí también unos tacos o algo de comer, ¿o no? Hombre, lo que queramos. Venga. Una chelita, en fin, tú sabes. Pues desde aquí, de este rinconcito de México, si te parece, vamos a empezar un viaje. Venga. ¿Vale? Siempre me suelo remontar bastante atrás, o bueno, dependiendo un poquito del invitado, me voy a un momento puntual que sé que ellos o ustedes me habéis contado. En este caso contigo, quiero preguntarte por si te acuerdas, tú estudiaste interpretación en Córdoba. ¿Tú te acuerdas ese día que cruzaste por primera vez las puertas y dijiste, no sé si te acuerdas de los olores, la cantidad de gente, el barullo? ¿Te acuerdas de ese momento de decir, ya estoy aquí, esto empieza? Bueno, me acuerdo justo de cuando yo me enteré que había una escuela en Córdoba. Y fue porque yo tengo la carrera de danza clásica. Y cuando tú acabas, bueno, ya no puedo ni doblarme así, pero en fin, cuando acabas tienes que hacer una serie de asignaturas, no me acuerdo cómo se llaman, pero como para complementar para que te den el título, vaya. Como la de los créditos, ¿no? Sí, algo así. Y había una que era expresión corporal y otra más. La historia era que la de expresión corporal te la hacían en la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, que yo no tenía ni idea de que existía, o sea, me dieron una dirección. De hecho, yo fui con mi madre y yo, pues había que, en fin, te tenías que improvisar o prepararte un ejercicio de expresión corporal y tal. Y yo me preparé uno que, bueno, yo iba de payaso y tal, y claro, llegamos al sitio y yo veo un mogollón de gente como Fama, ¿sabes? Entramos allí en Fama y la gente allí, boom, porque también estaba gente de danza allí y tal. Y digo, ¿esto qué es? Además un palacete, en fin, una cosa maravillosa. Y nada, tal, que subimos 2 plantas, llegamos a unas clases, yo allí alucinando, y me toca entrar a hacer mi ejercicio. Y en el jurado, pues, la gente que evaluaba, o sea, eran todos profesores de la escuela. Y bueno, yo, en fin, yo llegué, me tiré, claro, todo el mundo hacía como, yo que soy muy punky, entonces todo el mundo era expresión corporal, y yo era un payaso tipo el de It, bueno, casi me cargo la clase, arrastré a los profesores, en fin, monté yo un pollo, y cuando terminó la historia y ya me iba,
uno de los profesores vino, nos paró a mi madre y a mí y dijo: señora, a su hija no le interesaría apuntarse a arte dramático. Sí. Y yo, claro, ahí fue cuando dije: pero si yo llevo toda la vida queriendo hacer esto, lo que pasa es que no sabía cómo se llamaba, o sea, no sabía cómo se hacía esto, no sabía, yo creía que, bueno, que pues que eso o te tocaba o no te tocaba. Vale. Yo iba pensando en qué quería hacer yo sabía que me gustaba el teatro, me gustaba todo este tipo de cosas, pero pensaba en otras carreras que además no se me ocurría ninguna, porque... No había ninguna que te gustase tanto Claro, como eso. y entonces yo no sabía cómo enfocar eso y de repente, pum, surgió esto y me dijeron: mira, se puede inscribir, no sé cuánto. Mi madre me dijo: es que estás terminando, ahora no sé qué, tienes que una carrera, lo de siempre. Y yo pedí por favor que me dejaran compaginar aquello. Y de hecho el primer año estuve haciendo, lo diré, era por magisterio, pero era inglés, porque me daba igual. Al final dije: me da igual, me apunte lo que sea a esto. Dije educación física porque me gustaba también mucho el tema. Y, en fin, donde enganché me metí para poder hacer lo otro. Para compaginarlo. Para compaginarlo hasta que me harté. Y dije: mira, no pienso hacer otra cosa, voy a hacer esto. O sea, dejaste lo que estabas Sí, haciendo. estuve 2 años. Ya te Primero volcaste. hice el inglés por magisterio, luego estuve en historia del arte, me saqué primero de historia del arte, y ya dije: pero ¿cuántos primeros me tengo que sacar si yo no que quieren hacer esto? Y me acuerdo perfectamente de ese día, o sea, yo me obsesioné. O sea, el día que yo ya por fin me matriculé y entré en esa escuela y fui a hacer me acuerdo que me perdí al lado de mi casa de lo nerviosa que estaba para hacer las pruebas de acceso, que era una de maquillaje, o sea, bueno, en fin, las pruebas de acceso en ese momento eran de cualquier forma. ¿Y te daban el temario, o sea, te daban el temario, sabías lo que te iba a pasar? Te ¿O daban ibas un poco- monólogo, pues también que si tú querías una pieza de algo también de Vale. expresión corporal y no sé qué, y una prueba de maquillaje. Una prueba de maquillaje. ¿De tú misma maquillarte? Bueno, recuerdo que nos disfrazamos como de Otelo, o sea, no te puedo ni comentar lo que fue aquello. O sea, tíos y tías, todos vestidos pintados de negro con unas perillas aquí plantadas. Yo decía: ¿pero esto qué? Qué fuerte. Pero muy divertido, mira, eso es un recuerdo muy divertido que tengo. Y me acuerdo, vamos, o sea, fui feliz. Yo a partir de ahí ya dije: esto no me lo quita nadie. Y me peleé mucho por eso, me peleé con mis padres mucho por eso, pero bueno, hoy en día estamos aquí. Entonces, claro, en esa época los institutos, bueno, en los institutos yo estaba en un colegio de monjas, lo tengo todo. Entonces, ahí, es que, ¿ves? Es que era esa época, entonces era muy machacón el rollo de ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Todas las carreras eran, yo me acuerdo que era o derecho, o veterinaria, Administración. mogollón y que yo ahora hoy en día me acuerdo, incluso cuando voy a Córdoba, cuando me he encontrado con gente que conocía del colegio tal, y digo: ajá, quiero decir, porque poca gente de la que yo conozco está trabajando de lo que estudió o se supone que debería haber estudiado. Y sí que es verdad que eso a mí es algo que yo llevo muy tal, no por nada, porque me podía haber ido mal, pero de hecho, bueno, me va normal, creo, bueno, sí, me va normal, bueno, pues ahí peleando, pero era como, joder, yo al menos me peleé por esto y creí mucho en mí en ese sentido y tiré para adelante para hacer lo que quería. ¿Y que lo he pasado mal? Sí, joder, claro, tengo épocas en las que digo: ¿y yo por qué no estudié no sé qué? Pero es que realmente es que eso no es verdad. Es que nunca sabemos por dónde nos va a llevar la vida. Sí, antes lo hemos hablado a lo largo de lo que llevamos de temporada y con compis tuyos, que a mí me pasaba, y era que lo mismo, yo estudié una carrera porque había que estudiar esa carrera, y la elegí yo, fíjate, o sea, que no es que me dijeron esta, sino que dije: venga, pues esta. Pero Claro. porque yo no veía como real... Que pudieras hacer claro, algo así. Que pudiera hacer. Es verdad que una vez que ya la acabé, dije: vale, pero a mí me sigue, como me dijo antes Norma Ruiz, que vino en el episodio, me dijo: porque te estaba vibrando algo dentro. Y es verdad, o sea, a mí al final he descubierto que a mí me gusta contar historias. Estudié montaje en su momento, luego hice guión, porque son medios de contarlas. Y ahora he descubierto que me gusta contarlas
aunque me dé muchísima vergüenza ponerme ante la cámara, pero me gusta contarlas hablando con ustedes. O sea, me gusta contar vuestra historia, aprender de ustedes y retroalimentarnos. Y he descubierto eso, pero claro, me ha costado una carrera y todo este tiempo, pero es como, bueno, me gusta esto y sé que estoy contenta de ahora poder dedicar y tener esa parte que yo sé que no la puedo. Yo no puedo estar en una oficina de 8 a 2. No puedo. No, por más que lo intente y por más que yo he renegado, yo he dicho, Sara, céntrate, ubícate, venga, vamos. Que no se puede, joder, los que tenemos la suerte o el momento de lucidez de pegarte el cabezazo contra el cristal ese y decir, voy a intentarlo. Siempre he dicho, joder, siempre tienes tiempo para hacer otra cosa. A ver, no es tan fácil tampoco, porque cuando nosotros tenemos de pronto un momento jodido de trabajo largo y tal, dices, ¿qué hago? Pues yo sé hacer muchas cosas y sé que podría estar en muchos sitios, pero es que la sociedad no funciona así. Ahora tú llegas a cualquier sitio y es, ¿qué tienes? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? La experiencia, lo otro, tal. Que de hecho toda la gente de mi generación que estudió esas carreras, bueno, todas no, quiero decir, pero hay un amplio porcentaje, y vamos, lo sé simplemente nada más que por mis amigas, se las han visto y se las han deseado para trabajar, siendo increíbles en lo que ellas hacen. ¿Por qué? Pues porque eso, porque ahora de becaria, ahora de no sé qué, o sea, es que hasta que llegas a un punto en el que tú no solo estás allí de peón, puro y duro, quiero decir, sino en el que tú te puedes desarrollar dentro de eso que tú has estudiado o que tú has querido, sí, bueno, en lo que tú te has querido desarrollar, es que cuesta muchísimo, porque, a ver, válidos somos. Aquí lo importante es conocerse, saber para lo que es válido cada uno, tú lo has dicho. A mí me gusta, yo siempre he tenido claro que me gusta contar historias. Ahora tienes que encontrar la manera o las maneras diferentes para llevar eso a cabo, porque seguramente como somos así, la gente que nos dedicamos al artístico nos acabamos un poco como aburriendo si estamos haciendo todo el rato lo mismo. Sí. Por eso hay que estar tirando de un sitio para otro. Y por eso tú también has ido evolucionando, pero tienes claro cuál es la raíz. Y eso nosotros sí que lo tenemos claro. ¿Nunca has dudado de esa raíz? No, he dudado de mí. Sí. Por los castings. He dudado de mí, o sea, que yo me tengo que dedicar a esto lo tengo clarísimo. Luego he dudado de mí, pues porque sí, porque también sabemos que en esta profesión ¿qué es lo que más escuchamos? No. Que no. Que no, y que en cuanto te sale un poquito del plato tal, es que no. Y luego, fíjate, me acabo de acordar, hay un actor muy conocido, amigo, que en un momento me dijo una cosa que me destrozó, porque él creyó en ese momento que tenía la potestad para decirme eso. Y estábamos celebrando el fin de un rodaje y tal, no sé qué, y de repente venía un poquito de aquí y me dice: Luz, tú eres muy buena, pero ¿sabes qué te pasa? O sea, fue como, ¿qué? Dice, que no te arriesgas. Y mira, tío, o sea, empecé a oír pitidos, porque fue como, ¿qué cojones? ¿Qué? ¿Quién coño te has creído tú para decirme a mí esto? ¿Tú qué sabes? O sea, todo esto es muy relativo, o sea, ¿cómo que no arriesgo? Yo considero que soy una tía que arriesgo, no solo en mi trabajo, en mi vida, en mi manera de vestirme, de expresarme, de todo. Y me reventó. Y eso me ha acompañado siempre. Sí. Siempre. Entonces, siempre que curro o empiezo un trabajo nuevo, y eso nos pasa a muchos, pero a mí, en concreto por eso, el primer día sobre todo, pero es que me pego a lo mejor 5 días pensando en, me van a echar. Ya de pronto se van a dar cuenta y van a decir, no, es que no arriesgas. Y digo, bueno, para pedir una magdalena, o sea, ¿qué coño hay que arriesgar, sabes? Yo, que quiero decir, no estoy hablando de que lo haga mejor ni peor, sino que yo le doy muchas vueltas
a mi trabajo. Yo cuando tengo un texto delante doy 7.000 millones de vueltas, busco primero veo la que me sale de primera, luego quiero quitar esa porque es la que me ha salido de primera, porque a lo mejor era lo fácil. Vale. Hago muchísimas cosas, entonces eso sí que tengo muy claro que no. Pero se me quedó pegado y no sé cómo quitármelo. Y algún día se lo diré. Yo te iba a preguntar, digo, ¿nunca le llegaste a...? No, algún día se lo diré. Es que hemos hablado, porque a mí me pasa, ¿eh? A mí hay palabras, y a lo mejor lo han dicho gente de mi familia que sé que me quieren, o te lo dicen lo que tú dices, ¿no? Compañeros o amigas, pero a veces quiero creer que cada vez somos más conscientes, pero no somos conscientes de la fuerza o el poder que puede tener una palabra, aparte gratuita, porque por lo que me has contado vino gratuitamente. A mí me pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, trabajé mucho con mi psicóloga. La pobre tiene mucha faena conmigo, porque soy bien. Tienen bastante faena. Tengo mucho. Y me dijo que... Porque a mí me afecta mucho ciertas palabras. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que me decían que yo era como muy intensa. Claro. Pero intensa, decía mi psicóloga, pero intensa, vamos a tomarlo como bien, es claro. Bueno. Pero hasta que yo conseguí darle la vuelta a esa palabra, para mí siempre que era como, qué intensa eres. Era como... Sí, eres un coñazo, ¿no? Claro. Algo así. Y es como, claro, pero a mí cuando me gusta algo, pues investigo, lo veo, no sé qué, pero ya se me hacía cohibirme y decir, hostia, no voy a decir nada porque soy súper intensa o no quiero mostrar la ilusión que me hace, ¿sabes? Y es algo que tuve que trabajar mucho y ahora sigo haciendo ese trabajo. El otro día, ayer se lo decía a una amiga, digo, sé que soy intensa, pero la usaba ya en el sentido positivo, de decir, vale, ya. Soy intensa, pero porque soy sentimental. Sí, darle la vuelta, si al final se trata de eso, de darle la vuelta, pero claro, hay que estar en un punto muy concreto para poder hacer eso, acompañada, pues tú, claro. En el caso que dices, por tu psicóloga o por gente que te quiera mucho, muy bien, que tengáis una relación muy de igual a igual y que os podáis comentar cosas en ese sentido, porque sí. Claro, yo hay gente, o sea, bueno, hay personas con las que yo me digan lo que me digan, a ver, pero siempre me lo voy a tomar bien. Vale. Porque sé que hay gente, o sea, que ya me quiere incondicionalmente. Vale. Entonces todo lo que me puedan decir o todo lo que podamos hablar o todo lo que yo les pueda decir, sabrán que se lo digo como se lo digo. Qué constructivo, ¿no? Sí. Yo siempre cuando hablo digo, cuando estamos en un momento así intenso de conversación, siempre digo, a ver, que yo soy muy vehemente, cuidado, no te asustes o no te tomes esto, no sé qué, que no lo sé porque yo soy sé que hablo muy así, que gesticulo mucho, que tengo esta voz que tengo, entonces sé que puede como impresionar, pero lo que tú dices, me voy también siempre como excusando un poco diciendo que yo sé que hablo de esta manera y que sé tal, pero que no te lo estoy diciendo, que es un problema mío, que no es tuyo, ¿no? Entonces creo que sí, que es eso, que hay que encontrar el momento en el que sí que podemos dejar que los demás nos digan cosas o decírselas nosotros, pero es que es un sitio muy reducido, muy acotado. Y que hay mucha gente que se cree con la confianza automática de, pues lo que hemos dicho muchas veces, de voy a decirte esto gratuitamente que a lo mejor ni te pregunto. Sí, la típica de yo es que soy muy sincero. Sí. Pues te lo metes en la la sinceridad. Sí. Pero en fin. Y todo esto que, o sea, estábamos en Córdoba. Sí, estábamos que nos hemos ido de viaje a México. Estábamos en Córdoba, que ya te habías apuntado a la escuela. Pues eso, después de la incertidumbre de yo no sabía que quería hacer esto, pero ahora existe esta profesión. Voy a tirar un poco, voy a barrer para casa desde ese momento en que tú sales de la escuela, ¿vale? Y ahí todo ese camino hasta que yo, por ejemplo, te descubro con una obra como es Urtain de Animalario, Andrés Lima, todo lo que supuso esa película puesta en escena, yo te digo, ese camino desde que tú sales de la escuela, porque muchas veces muchos compis es como, yo salí y era como, ahora esto es la selva, a ver qué hago. ¿Tú eso cómo lo viviste? Pues fíjate, es que claro, Urtain, mira, yo
O bueno, alguna anterior si tú quieres que tú No, recuerdes. claro, era la, o sea, yo cuando llegué a Madrid era eso, o sea, lo has descrito muy bien lo de, ¿y ahora qué? Porque tú te viniste de Córdoba a Madrid sin nada. Sin nada, cero patatero, me vine por acá, me puse a trabajar en un sitio de pizza y sí es verdad que al poquito, y tuve mucha suerte porque el encargado de ese sitio le gustaba mucho el teatro y tal, entonces siempre me decía, si tienes un casting o algo, tú dime a mí que yo te cambio el turno. Entonces era como muy, muy bien, me lo pasé muy bien. Y enseguida creo que a los 2 meses, 3 de estar aquí en Madrid, hice el casting para Padre Coraje. Que además fue, mira, nena, me llaman Me acuerdo yo de de esa una película. agencia. Bueno, primero eso, buscar agencias, que no teníamos ni idea. Vale. Era una época en la que no había móviles y lo que había era justo para llamar y jugar a la serpiente. No había nada. O sea, tú te gastabas un dineral en fotografías que también te engañaban. Otro melón para otro día. Claro, porque era, tienes que hacerte fotos de book, vale. Y ahora te mandaban a alguien o buscabas a alguien, te recomendaban a alguien y te pegabas todo el puto día haciéndote fotos así. Venga, cámbiate de ropa, ahora el pelo para... No sirve de nada. O sea, eso es pa' moda. ¿Qué hacemos haciendo nosotros fotos? O sea, hazme una foto aquí que salga guay, que salga como yo soy, no mega maquillada que cuando yo llegue nadie sepa quién es esa. Claro, y te gastabas una pasta en esas fotos que no ibas a utilizar para nada, porque tampoco había Instagram, con lo cual tampoco las podías poner. Quiero decir, te las comías tú en tu casa y luego te recorrían Madrid entera en metro, haciendo 250.000 copias láser de las fotos que te pedían para llevarlas a 250.000 agencias que había, que no sabías ni de qué eran. A Coloma, además, ¿verdad? Claro, claro, pero eso era un dineral, eso era un puñetero dineral que no tenías. O sea, no te informaban de ese tipo de cosas, era todo de muchísima incertidumbre. Entonces yo tuve mucha suerte porque dentro de toda esa mandanga me salió el casting de Padre Coraje, que de repente me llaman de una de estas agencias y me dicen, nena, te han seleccionado Benito Zambrano, que acababa de ganar el Goya por Sola. Bueno, acababa recientemente. Y te han seleccionado para una cosa que van a hacer. Yo, me han seleccionado. Y ahora llego allí y había 700 tías iguales que yo, o sea, tenemos el mismo pelo, la misma cara, el mismo cuerpo. Digo, anda, coño. Y claro, habían dicho que nos preparáramos algo así para decirlo ante la cámara y tal. Entendíamos que como era Benito era drama, porque claro, Sola había sido tremendo. Y allí todo el mundo, tía en cola, toda con la Casa Bernarda Alba, la otra, ensayando, y yo decía, madre mía. Digo, ¿qué hago yo no para que se queden conmigo? Porque ya ni pensaba en eso después del impacto, porque éramos todas iguales, sino porque yo no me quería ver en eso. Estaba viendo y digo, yo no quiero hacer esto. Y claro, no sabía qué cojones iba a hacer, y cuando entré, lo primero que se me ocurrió, dije, voy a hacer un monólogo improvisado sobre El Principito. Yo no sé por qué. Bueno... Pero el caso es que yo empecé a hablar del Principito no sé qué, me cortaron rápidamente porque dijeron que esto no va a ningún sitio, pero por algún sitio le hizo gracia. Y ya luego ya me dijeron, nada, vamos a improvisar con otra cosa, Pero nena, salió, yo me acuerdo el día que me llamó Benito, que yo iba con mi madre por Córdoba, las dos, y me llamaron al móvil ese que yo tenía, que le había regalado a mis padres, pero que me lo regalaron ellos a mí porque me venía a mí. Y entonces digo, sí, hola Luz, soy Benito. Ay. Y entonces ya, yo, mamá, Benito. Y dice, nada, nena, que bueno, porque además hice otra prueba otro día con gente estupenda y estuvimos muchas horas, me vine a Madrid a hacerla y tal. Y yo dije, bueno, pues ya, hasta aquí hemos llegado, claro. Y empezó, pues nada, ¿qué tal? Que tú sabes, esto es muy difícil, pero nos ha gustado mucho tus pruebas. Y yo, no pasa nada. Y dice, pero Quilla, ¿tú te crees que yo te voy a llamar a ti en persona para decirte que no te hemos cogido? Y me acuerdo que yo creo que le hice daño a mi madrito porque hicimos así. Y nada, que sí, que ya te llamarán para contarte cosas y no sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo perfectamente porque me pilló en Córdoba, tía. Me fui corriendo para la escuela, porque yo había terminado ya, pero tenía allí muchos amigos, profesores y gente que tal.
a contárselo, Qué súper guay. contenta, porque también era una manera de decir, chiquis, ay, yo he tenido, mira qué suerte, qué bien, o sea que, bueno, que todos podemos, ¿no? Que bueno, que esto está aquí, que es real. Y me acuerdo perfectamente que me llamaron otra vez apuntando en una servilleta de bar. ¿Con tu madre? Con mi madre y todos los amiguillos así de la escuela y tal. No sé cuántas sesiones, no tenía ni puta idea de lo que era una sesión. A tanto, a no sé qué, vamos. Tú haciendo de tu repre, ¿no? Claro. Yo no tenía, o sea, yo no sabía nada. Luego ya con el tiempo me vi que me iban a pegar una mierda. Pero quiero decir, o sea, fue una experiencia maravillosa porque yo, coño, estuve trabajando, o sea, codo con Juan Diego, con Mariana Cordero, con Pedro Casablanc, con gente a la que conozco hoy en día, o la que ya no está, pero gente que sí que está, que es grandiosa, y que fue para mí un puñetero regalo, porque yo era como si estuviera sentada así en una habitación viendo a la gente jugar, a la gente grande jugar, algo que a mí me encantaba y que yo formaba parte de eso. ¿Y el día de antes tenías como... O sea, ¿pudiste dormir? Yo creo que no dormí en 3 meses hasta que empezamos. Uf, que es un nervio. Porque te avisaron con mucho tiempo de antelación. Sí. De hecho, hicimos una lectura que estábamos todos allí sentados, no sé qué, y creo que ya, cuando ya pasaba mucho rato, yo creo que solo decía, papá, tenía aquí a Juan Diego, y todo, unas voces, imagínate, Pedro Casablanc, Juan Fernández, todo, y de pronto me toca a mí y digo, papá, o sea, una cosa horrible que dije, para un papá que tengo que decir, digo, ya me van a despedir, ¿ves? De ahí me viene. Ya pensaba que me iban a despedir, pero no me despidieron. Qué guay. Yo recuerdo muchísimo Padre Coraje, la tengo como muy marcada. Hostia, eso para mí fue muy bestia, o sea, primero creo que porque era lo primero que hacía de audiovisual, segundo porque era una historia real, porque al ser una historia real se nos permitió conocer mucha, Vale. o sea, teníamos mucha información real de parte de la propia familia, de la policía y tal, cosas que debíamos saber para llevar a cabo eso. Y porque fue largo. O sea, para mí, de repente era con 20 y poco, vivía en Sevilla, en un hotel enorme, durante 3 meses. Entonces, para mí fue una aventura maravillosa. Qué guay. Llamabas a tu madre, entiendo, ¿no? Que Hombre, con todo y el rato. venían, bueno, hay una escena de Padre Coraje que es justo cuando en un cementerio, que era el entierro del hijo, en el que se pidieron muchos figurantes porque claro, como que fue un entierro muy multitudinario y tal. Y vinieron mis tías, mi madre, tal, y están todas vestidas de negro. Para que te vengas raro. Claro, y entonces como que pasaban dándole el pésame a la familia y yo dije, por favor, y entonces pasaban ellas muy sentidas así, y en fin, dije, mira qué bonito, o sea, también poder compartir con tu familia un poquito eso, pues fue, por eso la tengo tan marcada. Es que me ha venido el flash, como, no comparando, pero sí de donde estábamos, ¿no? De lo que estábamos hablando, de Padre Coraje, de que te llaman con tu madre apuntándote la servilleta, todo. Y me ha venido a la cabeza de repente Amar, que al final es una serie diaria en la que haces casi 1000 capítulos, creo que has hecho, 900 y pico, tengo como... No lo sé. Mucho texto. Creo que casi 1000 capítulos te miré. Wow. Claro, pues eso, de Padre Coraje, tu primera serie, 20 años, vas a Sevilla, pasas una serie diaria con todo lo que ya evoluciona, todas las herramientas adquiridas durante ese tiempo, tanto de actriz como de persona. Sí, bueno, Amar ha sido... Es que claro, ha sido mucho tiempo, ha sido 4 años. O sea, es la vez que más tiempo he estado en un proyecto y además es una serie diaria, con lo cual más todavía porque es mucho más intensa, con mucha responsabilidad de todos los que trabajamos allí, porque mucho texto se va... que te las pelas. Mi primera temporada además justo fuera del COVID, porque claro, COVID fue en 2020. Bueno, nos pararon en marzo, o sea, se paró todo en marzo, el 15 creo. No me acuerdo. Bueno, yo cumplo el 11 de marzo. Vale.
otra fechita. Y ese día nos dijeron ya, o sea, nos fuimos a casa y justo llegando a casa nos llegó un mail diciendo que hasta nueva orden no, y el 15 fue cuando definitivamente se cerró. Entonces, claro, mi primera temporada de Mar fue súper intensa porque pasó todo esto. O sea, yo de pronto decía, me cago en la leche, ahora entro en una serie así, es que, y viene el COVID. Pues claro, cada uno en su movida, ¿no? Claro. Con todo lo que le pasara a cada uno. Pero yo decía, bueno, pues ya está. Incertidumbre total de todo, de la vida. O sea, claro, quiero decir, para todo. Por supuesto que yo ni siquiera pensaba si se iba a retomar la serie o no se iba a retomar, porque claro, lo importante ahora mismo, en ese momento eran otras cosas. Pero fíjate, ayer, intentando dormir, en esta noche de insomnio que he tenido, pensaba, joder, si lo pienso, puedo estar contenta, porque, en fin, yo empiezo con Padre Coraje, de ahí, hombre, no recuerdo exactamente, pero hice como que si policías, periodistas, o sea, como que picoteé en todas las series así que había y tal. Me sale La Lozana Andaluza del CAT, una función de teatro que me quedaba el personaje grande, no lo siguiente, pero ahí estuve. Eso es lo que tú misma te dices. Claro. No, me quedaba muy grande porque era un personaje con un arco vital que era muy difícil para una chavala de 23 años llevarlo a cabo sola, porque tuvimos también muchos problemas a nivel dirección, tal, no sé qué, era una época convulsa en el Centro Andaluz de Teatro. Pero luego yo he estado, si lo pienso, digo, en Gran Hotel, toda la serie, las 4 temporadas, creo que fueron 4. En Hispania, la primera temporada. 6 hermanas, otra serie diaria, que estuve 2 años. Estoy vivo, la segunda temporada completa. O sea, Amar, 4 años. De repente digo, oh, nena. O sea, que en todos los sitios donde está trabajando está como en algunos no eran como sesión aquí, tal, pero que de repente digo, oh. Y luego he hecho teatro con gente. Y en eso, en todas las series que hemos enumerado, que es lo que tú dices, ¿seguías teniendo ese sentimiento de al quinto día me van a echar? Sí, siempre. Luego ya no, Vale. Luego ya no, o sea, luego se pasa, pues porque te encuentras con gente estupenda, porque también entiendes que son los nervios de los primeros días, o sea, poco a poco lo va eso encajando, no se va, es como, mira, ¿por qué me pasa esto? Pero que el otro día me pasó eso con Lluís Omar, o sea, pero que Lluís Omar me lo dijo a mí. Sí. O sea, o sea, a tener una conversación con él y de pronto decía, qué difícil los primeros días, te pones súper nervioso y digo, toma castaña. Cristina Plazas también me lo dijo en Cuando estoy vivo, que no sé, ay nena, y era la protagonista. Cristina Plazas, entonces de repente dice, bueno, mira, ya está, o sea, es una cosa que hay que pasar, o sea, cuanto más así te lo tome, mejor. Y me pasa en tele y me pasa en teatro, que cuando Urtain, por ejemplo, también tuve mi poquito de días de pensar qué mierda estoy haciendo. Sí, bueno, pero yo creo que nos pasa a todos. Y dentro de esa duda que te sale de al quinto día lo de me van a echar, ¿llegó también ese momento en algún momento de todo este camino que tú dijese, ya soy actriz, lo he conseguido, ya estamos, o no? ¿O no llega, o ese momento siempre es como con la incertidumbre constante? Para mí, o sea, yo soy actriz, eso lo tengo clarísimo. Y siempre lo he tenido clarísimo. O ya me puedo dedicar profesionalmente a esto, a lo mejor. Y yo sé que me puedo dedicar, claro. La historia es que no depende de mí. Vale. No depende de mí, no depende de lo que yo haya trabajado, no depende de lo que yo haya estudiado, no depende siempre de una mirada externa. Y esa mirada externa siempre va a estar, como decimos, condicionada por lo que se pida fuera, en producción, ¿no? Y en el público pida, o lo que le digan al público que quiere. Entonces,
Claro, de repente es las típicas, que esas también las conocemos mucho y bueno, y es que esto es así. Tú haces una prueba, llegas hasta el final, le gustas tú, pero de repente viene alguien de arriba y dice, ya, pero es que no, mi madre no la conoce. Entonces a mi madre le gusta la que sale en no sé dónde. Y dice, ¿y tu madre se dedica a esto? Ya. Que muy bien, que su madre es parte de ese público que ve eso, pero siempre hemos hablado de lo de los 15 minutos de fama. Quiero decir, si tú sacas a una persona X tiempo, o sea, dale... Es que hay como una contradicción constante. Siempre son los mismos, pero luego, ¿estos quiénes son? Pero luego nos dices, ¿dónde coño estamos? Y lo nuestro, pues eso, depende mucho de las modas. Al ser mujer, depende de la edad. Llega un momento en el que depende de la edad. Yo siempre he tenido una edad rara, siempre. Yo siempre he parecido más chica o más, no lo sé. Entonces nunca he estado en la edad que correspondía. Pero era curioso porque teniendo 25 me daban papeles de señora con 2 hijos que no sé de dónde los había sacado. Y de repente, o de pronto eras la mujer de un señor que tenía 20 años más que tú, que no venía a cuento, que era todo para que el señor pareciera más tal. Nunca, de pronto ahora eres mayor para tal, porque tienes esta edad. Depende tanto de todo que tú al final lo que te tienes que concentrar en lo que tú quieres hacer, en cómo tienes que hacerlo, en disfrutarlo. Sobre todo yo ahora siempre digo, por favor, que lo pase bien. Yo solo quiero pasarlo bien. Porque si sé que lo paso bien, voy a hacer un buen trabajo. Si lo estoy pasando mal, intento utilizar ese sentimiento para, por lo menos para aprovecharlo. Pero yo, sobre todo, lo que intento es disfrutar del trabajo. Para mí eso ya es un win-win, porque si no... Qué guay. Pues, y Luz, de todo este camino que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero... Es que no veas. No, pero eso siempre me pasa y yo siempre sí me viene súper bien porque ya sé que tenéis que volver. Entonces, claro, al final hablamos y siempre me dejo muchas luego cosas. Luego con guión. Luego la entrevista, pero con dos palabras. Solo puedes contestar con 2 palabras. Rápido. Y jugamos así. Pero me viene muy bien. Entonces, como espero que, como siempre, vuelvas y sigamos abriendo melones, que tenemos mucho, y sigamos conociendo partes de México, del mundo. Ay, sí. Pero desde lo que hablábamos, ¿no? Desde el principio hasta ahora en este viaje, y ya te digo, hay muchísimas cosas que me gustaría preguntarte tanto por el presente como por lo que está por venir y todo, pero este camino que tú estás viviendo como Luz, la persona y la persona que ama su oficio, ¿cómo me lo describirías? ¿Cómo está siendo? Bueno, está siendo una montaña rusa, porque no quería decir complicado, porque complicado es, pero eso no tiene por qué ser negativo. No quería decir tortuoso, porque yo lo que veo son curvas y subidas y bajadas y tal. Pero tortuoso también me parece una palabra negativa y, sin embargo, una montaña rusa es divertida. Yo soy súper fan de las montañas rusas y además son de colorines. Entonces, claro, subes, bajas, te ponen boca abajo, los pelos para acá, te da un tirón allí, vomitas, se te cae la cartera, no, te ríes. Entonces, para mí, el camino es ese. Es justo con lo que te he dicho antes, ¿no? Yo necesito divertirme. Y es una cosa que procuro tener siempre muy presente porque no la he tenido presente. Justo antes de eso que hablábamos al principio, de ese periodo complicado, psicológico que he tenido que atravesar, porque me di cuenta de que yo no estaba disfrutando. Que estaba muy preocupada pues, por lo que estamos todos preocupados hoy en día. Porque yo quiero poder pagar mi alquiler, quiero poder quedar con mis amigos, quiero poder irme de vacaciones, quiero poder hacerle un regalo a mis padres, quiero sentirme realizada en lo que hago. Entonces vi que estaba demasiado preocupada por eso y que, por supuesto, tengo que estar preocupada por eso, pero que eso no me rebose, no me haga perder la capacidad de divertirme ni la capacidad de creer en el potencial que yo tengo. Qué mucho. ¿Sabes? Es decir, yo sé que puedo hacer cosas y que, o sea, quiérete a ti y estúdiate mucho y mira en qué puedes mejorar o en qué puedes variar o qué puedes aprender. Pero para mí, sobre todo es eso, recordarme siempre que tengo que lo que haga
tiene que ser a través del disfrute, absolutamente. Porque si no, también me gustaría tener una panadería, ¿sabes? Y sé que me lo pasaría súper bien haciendo pan. Y huele muy bien. Claro, digo, bueno, el caso es que si algún día no quiero o veo que no puedo hacer esto, tendré que pensar muy bien a dónde quiero tirar. No creo que pase, porque los que estamos picadillos por esto es complicado. Pero sobre todo eso, que tenga que haya un punto grande de disfrute. Qué guay, Luz. Pues te doy las gracias porque ha sido muy bueno Ay, yo a ti. escucharte. Me ha encantado reencontrarnos otra vez. Es verdad. Y nada, espero que sigas viniendo, que sigamos hablando y seguir aprendiendo mientras te escucho. Y nada. Luego me cuentas tú a mí más cosas. Sí, sí. En la siguiente. En la siguiente te cuento yo más cosas. Gracias por confiar y gracias por tu tiempo. Ya me he de hecho verdad. encantada. Gracias. Gracias. Ay, qué